Hola a todos, espero que estén súper bien. Esta es la segunda semana del maratón de los Nudes. Y este vlog va a empezar con una reseña porque acabo de terminar uno de los libros, fue audiolibro, y ese fue Underlock de Mariana Zapata, que utilicé para la materia de runas antiguas para la calificación de Excede expectativas. Si han visto mis últimos videos, seguramente han notado que me estoy encargando de leer todos los libros de Mariana Zapata porque leí The Wall of Winnipeg and Me y me encantó, y por eso decidí leer todos los libros que ha hecho. Y este es el primer libro al que no le voy a dar una buena calificación. En este libro seguimos a Iris, quien consigue un nuevo trabajo en una tienda de tatuajes, cuyo jefe tiene problemas controlando su temperamento, lo que vuelve a esta historia una relación de odio al amor. Sin embargo, hay muchos otros elementos en la trama que van metiéndose dentro de toda la historia, lo que lo vuelve adictivo, ya que quieres tener un desenlace a todos estos problemas que están pasando. Y hay varios momentos en los que la química entre los personajes sí es muy buena y también eso te mantiene picado con la historia. Sin embargo, el personaje de Locke, quien es el jefe, es un patán y es súper posesivo, y tuve muchísimos problemas con su forma de ser, y no solo con las de él, sino también con las de ella al aceptar este tipo de actitudes. Y todo el tiempo se la pasaba mencionando que Locke estaba muy guapo y muy sexy, muy bueno, y eso no justifica el hecho de que sea un patán. Sí tiene sus buenas cualidades también, pero siento que al menos para mi gusto fueron más las malas cualidades que las buenas, y por eso le voy a dar a este libro 2 estrellas. Desgraciadamente es el primero al que le doy una mala calificación de Mariana Zapata, pero se siente muy principios de los 2000 y no me encantó eso. Eso fue tan random. He hecho un pésimo trabajo con este vlog, casi no he hablado a la cámara, pero he grabado las cosas que he hecho. Y resulta que el lunes fue la alfombra roja de Once Upon a Time in Hollywood, aquí en México, y supuestamente iban a venir Quentin Tarantino y Brad Pitt. Yo la verdad estaba súper emocionada por ver a Quentin Tarantino, pero a la mera hora canceló y ya no fue, pero Brad Pitt sí vino y logré conocerlo y me encantó, la verdad. No estaba tan emocionada por conocerlo a él, pero ya que estaba en el momento me volví loca y estaba gritando con todos los fans. Y él fue súper lindo, firmó todo lo que todo el mundo le presentaba, se tomó selfies con todo el mundo, dejó que lo grabara todo el mundo, contestó a las preguntas de las presentadoras, y la verdad me encantó la experiencia y terminé toda emocionada y nerviosa, y logré que me regalaran un póster, bueno, un promocional que estaba en las vallas que evitan que la gente pase a la alfombra roja. Este es el promocional que logré que me regalaran. Está gigante, no tengo idea qué le voy a hacer. Yo creo que lo voy a colgar ahí arriba. Me encanta Leonardo DiCaprio y por eso me quedé con este. Y a mi hermana le regalé el de Brad Pitt porque también me dieron uno de Brad Pitt. Ahora, en cuanto a las lecturas, para la calificación de Excede las expectativas en Transfiguración, leí Finale. Este es el tercer libro de la trilogía de Caraval, y para este teníamos que leer un libro que no fuera el primero en una serie. En esta trilogía seguimos un festival de magia que se lleva a cabo cada año, en el cual todo es posible y no puedes confiar en lo que esté pasando a tu alrededor. En el primer libro, que es Caraval, seguimos el punto de vista de Scarlett. En el segundo libro seguimos el punto de vista de Donatella, quien es su hermana. Y en este libro se turnan los dos puntos de vista, así que tenemos más profundidad en la historia, porque justamente en los dos primeros se siente que falta esa otra perspectiva para saber por completo qué es lo que está pasando. Pero en esta, ya que tenemos las dos perspectivas, podemos tener más conocimiento de qué es lo que está pasando alrededor. A este le di 3.5 estrellas, me gustó más que el segundo, pero mi favorito es el primero. Siento que este explicó más cosas que fueron presentadas en el segundo libro, pero hubo muchos pedazos de las tramas que no fueron totalmente resueltos, y en específico hay una parte en la que se presenta un posible triángulo amoroso que la verdad es totalmente innecesario, y parece como si la autora se hubiera dado cuenta y a la mera hora destruyó la línea por la que iba esa historia. Y no pasa nada con eso, entonces realmente pudo haberlo quitado por completo del libro y no pasaba nada. Siento que fue un buen cierre a la trilogía, pero sí creo que del primer libro a este baja muchísimo la calidad y la historia en general.
Y también estuve escuchando el libro que utilicé para la calificación de Outstanding, que sería extraordinario. Y para eso escuché Big Little Lies de Liane Moriarty. Este no es de más de 500 páginas, pero en Goodreads hay varias ediciones y la que vi que tenía más páginas decía que tenía 498 páginas. Así que hice un poco de trampa y elegí esa edición y voy a aplicarlo para esta materia. Este libro sigue el misterio detrás de una muerte que sucede en un ámbito escolar, así que también se involucra el bullying que hay entre ciertos niños. El libro comienza con meses antes de que suceda esta muerte y va intercalándose con entrevistas que se le hacen a los padres para descubrir qué fue lo que pasó. Y de esta forma vamos a ver cuáles fueron todos los eventos que fueron pasando para llegar al punto cumbre en el que sucede nuestro misterio. Y precisamente el título de este libro, Pequeñas Grandes Mentiras, se refiere a las pequeñas grandes mentiras que nos decimos a nosotros mismos para poder seguir adelante con nuestra vida y aceptar ciertas cosas y excusarlas de cierta forma. Amé este libro, tenía mis sospechas de qué era lo que iba a pasar, pero la verdad nunca le atiné y en el momento en el que fue revelado todo sí me impresioné. Y justamente lo leí porque quiero ver la serie, así que ya que lo leí ya puedo ver la serie sabiendo qué es lo que va a pasar y viendo ese increíble cast en pantalla trayendo a este increíble libro a la vida. Así que a este le di 5 estrellas. Y yo creo que aquí voy a terminar el vlog de esta semana. Realmente no leí tantos libros como la primera semana. Espero que no haya sido tan decepcionante este video, pero no creo porque está Brad Pitt en él. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias por ver este. Bye.